Eh, Nos tocó el dictamen de los estados financieros, el modelo de dictamen de los estados financieros, el tipo de opinión y los modelos de tipo de opinión modificada. Nuestra compañera Ileana va a comenzar con la exposición. Siguiente. Bueno, pues en primera nos preguntan qué es el dictamen de estados financieros. El dictamen de estados financieros es una opinión que emite un contador público, ya sea autorizado o certificado, que dice que respecto a los estados financieros de las personas físicas y morales presentados ante el SAT, este dictamen que se le hace a los estados financieros están realizadas conforme a las normas de información financiera, las NIF. En ellas se reflejan la realidad financiera de la empresa y así como de igual manera se verifica si la empresa, ya sea físico o moral, tiene cumplimiento o están bien sus obligaciones tributarias. Siguiente. Quisiera comentar Sí. que cualquier contador público que tenga cédula profesional puede firmar un dictamen. Claro está que deberá tener la experiencia y conocimientos para comportarse de manera ética y profesional. Si no tienes los conocimientos y si no has hecho una auditoría, pues no deberías de firmar un dictamen, pero no es necesario ser certificado, no es necesario estar inscrito en el SAT. Cuiden que su exposición no se desvíe al dictamen fiscal, que es otra cosa. Aquí estamos hablando del dictamen de estados financieros. Sí, Está bien lo que están presentando, pero no se me vayan a desviar. Ok, sí, porque sin embargo había uno que decía dictamen fiscal y dictamen financiero. Entonces yo entendí que era lo mismo. Pero sí, ok. Entonces, bueno, acá nos hacen otra pregunta sobre los dictámenes. ¿Que quién realiza el dictamen? Igual manera puse que un contador público autorizado o certificado, según el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Dice que se presumirá, cierto salvo prueba, en contrario a los hechos, afirmando en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre estados financieros de los contribuyentes. Respecto a lo que comenta el maestro, pues si es así, entonces no tendría que ser certificado. Bueno, en esta, pues podemos decir que es responsabilidad a la vez y un riesgo el otorgar el registro para elaborar dictámenes a contadores públicos, ya que se debe poseer la capacidad, como menciona el maestro, ya sea teórica y técnica, así como la práctica requerida para poder llevarla a cabo, ya que quienes la elaboran deben contar con una capacidad profesional. Siguiente. Ok, dicen que aquí es obligación hasta antes del 2013 se considera obligatoria y después del 2014 se volvió opcional, tanto para las empresas de personas físicas o personas morales, pero se vuelve obligatoria a partir del 2014 si se obtuvieron ingresos acumulables o superior a 122.814.830 y tuvieron un valor del activo fijo superiores a 97.023.720, al igual quienes tengan más de 300 trabajadores en cada uno de los meses del ejercicio dictaminal. Quiere decir que los trabajadores hayan trabajado durante ese lapso de tiempo en todos los meses, viene siendo de enero a diciembre, que hayan trabajado durante todo ese tiempo, siempre y cuando sea el mes, o sea, el año que se va a dictaminar. Si la empresa no está obligada a dictaminarse, esta puede optar por hacerlo con la finalidad de tener la tranquilidad
de la tranquilidad de su empresa, que sobre la tranquilidad de la situación financiera conforme está su empresa, así como también se pueden ser considerados como contribuyentes cumplidos ante la autoridad fiscal. Así se evitarían en la mayoría de los casos auditorías por parte del SAT. Siguiente. Algunos de los beneficios al dictaminar los estados financieros es que evitas posibles fraudes en la administración, así como se sería más fácil de solicitar préstamos de financieros o créditos bancarios y te los darían más fácilmente. Igual blindar a la entidad ante las autoridades, porque al dictaminar los estados financieros, pues ya no habría la necesidad de que el SAT te requiera. Allí te recomendarían por si estás haciendo tus estados financieros, no estás de acuerdo a las normas de información financiera, pues ahí los detectarían también, ya que esas tienen que ser estructuradas y con notas, a tener anotaciones. Pues en conclusión, es importante tener presente el dictamen fiscal, ya sea por obligación o de forma voluntaria, ya que pues nos evitaría y estaríamos más tranquilos de que la empresa está cumpliendo adecuadamente con las obligaciones fiscales, además de que se pueden detectar, como ya había yo mencionado, fraudes. Los estados financieros, siguiente, están el dictamen de estados financieros está conformada por estados financieros. Aquí menciona que los estados financieros son los documentos que deben preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del periodo. Los estados financieros lo conforman están conformados por cinco estados financieros que lo integran. Los estados financieros son 5 que es lo que se dictamina para llevar el informe correcto. Entre ellos está el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de cambio en la situación financiera y el estado de flujo. Siguiente. Son estos que les mencionaba. El siguiente. Ok. Ok, ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre los 5 estados financieros que comentó mi compañera Ileana. Ahora bien, aquí tengo ¿quién le interesa los estados financieros? Tenemos que son principalmente 4, o sea, están numerados por 4 personas o sociedades que pues realmente le interesa esta información, que puede ser la administración, los propietarios, los acreedores y, bueno, el Estado como tal. Ahora bien, en primera instancia, pues debemos entender que es importante diferenciar y separar estas dos partes de usuarios de la información financiera de la empresa, debido al tipo de dato que requiere, así como que utiliza la información. Con base a esto, la clasificación se puede realizar por sistema de información contable. Ahora bien, la administración, ¿por qué le interesa? Bien, pues a la administración le interesa esta información, ya que con ella puede tomar decisiones, puede conocer el rendimiento, crecimiento y pues el desarrollo de la empresa durante un periodo determinado. Ahora bien, al propietario como tal, pues es importante, ya que pues quiere conocer el progreso financiero de su negocio
y la rentabilidad que éste tiene. A los acreedores, pues ellos lo que les interesa es que la empresa tenga liquidez. ¿Para qué? Para que pueda garantizar el pago de sus obligaciones hacia ellos. Y al Estado, pues, para determinar si el pago de los impuestos o contribuciones están correctamente liquidadas. Ok, siguiente, Irving. Ahora bien, como mencionaba mi compañera, uno de los estados financieros principales, pues, es el balance general, el cual, pues, una definición es un estado financiero que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa, separada en tres masas patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Ok, el balance general, pues, es el documento contable, el cual nos ayuda para informar en una fecha establecida, determinada, de la empresa, para presentar en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital evaluado, ya que con esto, pues, elabora acuerdos con los principales, con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y pues el balance general solo aparece las cuentas reales, sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libro auxiliar. El balance, pues, como tal debe de tener, debe de elaborarse al menos una vez al año, y pues este debe de ir con fecha al 31 de diciembre. La siguiente lámina, Irving. Bien, aquí a grandes rasgos les presentamos lo que viene siendo la estructura como tal de un balance general, el cual nos dice que pues es el activo más el pasivo, pues nos da nuestro valor neto. Bien, como entendemos, ¿no? El activo pues es lo que tengo, ya puede ser dinero de caja, dinero de bancos, entre otros más. Y pues el pasivo, pues como sabemos, es todo lo que debemos: saldos con proveedores, deudas a proveedores, bancos, facturas. Y pues el valor de la empresa, que viene siendo la parte neta, pues es conocer el capital social, beneficios, ¿ok? Aquí, como podemos observar en el recuadro, presentamos un pequeño ejemplo en el cual pues el activo está conformado por efectivo, depósito, inversiones, inmuebles, muebles, y pues la suma de esto nos da lo que viene siendo nuestro activo. En la parte del pasivo, pues un ejemplo podemos poner hipotecas, préstamos y créditos, que prácticamente es lo que nosotros debemos para que pues nos dé nuestro pasivo. Y pues para el patrimonio neto, pues es activo igual a pasivo, y nos da ahora sí que el valor neto, ¿no? Siguiente lámina, Irving. Ok, bien, otro estado financiero más, pues es el estado de resultados, el cual pues nos menciona su definición, que este estado financiero se realiza a través del cálculo, se muestran los ingresos, costos, gastos, así como el resultado de la transacción de una empresa realiza durante periodos determinados. Ahora bien, no solamente lo conocen como estado de resultados, igual pudimos investigar que se lo llaman igual de 4 formas distintas. El principal, ¿no? Pues estado de ganancias y pérdidas, estado de ingresos y egresos, estado de resultados operativos, estado de rendimiento. Prácticamente esos son los diferentes nombres que pues se le ha dado ahora sí que en el lapso, ¿no? Y bien, pues como sabemos, este es un documento complementario donde se informa de forma detallada y ordenada cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable, ya que pues es muy importante saber, ¿no?, la forma de cómo se obtiene esto. El estado de resultado está compuesto por las cuentas nominales transitorias o de resultado, o sea, las cuentas de ingreso, gastos y costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y los auxiliares. A los activos, pues son los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. Ahora bien, ¿con qué objetivo, con qué objetivo nos ayuda el estado de resultados? Bueno, pues el objetivo principal del estado de resultados es muy puntual, ya que presenta la situación financiera de la compañía
El principal, o sea, su principal objetivo como tal ya específico es medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado, determinando la relación de los ingresos generados con los gastos en que incurren para lograr el objetivo. En la siguiente lámina les muestro igual lo que viene siendo su estructura, en la cual, bueno, a grandes rasgos podemos ver que el estado de resultados está compuesto por ventas, costo de ventas, la utilidad bruta, los gastos de administración, gastos de venta, utilidad operativa, ingresos financieros, gastos financieros, utilidad antes de impuestos, impuestos a la utilidad, y pues ya nos da lo que viene siendo nuestra utilidad neta. Esta es una estructura a grandes rasgos. Siguiente lámina, Irving. Ahora bien, el estado de cambio en el patrimonio, bien, nos menciona que es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en el periodo. Muestra igual la diferencia entre capital contable, patrimonio y capital y social, que son los aportes de los socios. Ahora bien, el patrimonio neto, pues en sí es el conjunto de elementos financieros. En este grupo se encuentra su capital, las reservas y las cuentas de resultado. En lo que mucho entendemos como resultado es la diferencia entre activo y pasivo. Como su nombre indica, el documento contable de este estado de cambio es aquel que deja constancia de las modificaciones en que el patrimonio neto ha sufrido a lo largo de su ejercicio contable. Este elemento quiere responder a las preguntas que han cambiado en los fondos propios de la empresa y a qué se debe dichos cambios. Ahora bien, esto igual, tenemos ahora sí que dos partes, ¿no? La parte del estado de cambios de patrimonio se divide en dos. Como tal, tenemos lo que viene siendo el estado de ingresos y gastos reconocidos, que es la primera parte, se refleja de manera exclusiva aquellos movimientos del ejercicio que vienen siendo los ingresos y los gastos, que afectan al patrimonio neto, a diferencia entre los registrados en el patrimonio neto y los que se han registrado en las cuentas de pérdida y ganancia. El estado total de cambio, que viene siendo el punto número 2 en el patrimonio neto, es la parte que afecta a toda la empresa, obliga a resumir todos los movimientos realizados en el patrimonio neto, ya sea mediante transacciones entre propietarios como la entrada de nuevos socios, capitalistas, etc. En la siguiente lámina, igual tenemos lo que viene siendo una estructura a grandes rasgos, en el cual pues nos muestra, ¿no? El estado de cambio del patrimonio. Está compuesto por cuentas, sus saldos, sus aumentos, sus disminuciones, para que pues al final nos muestre lo que viene siendo el saldo final como tal. En este ejemplo, pues tomamos el capital social, el superávit donado, las reservas, la revalorización del patrimonio, utilidad del ejercicio, utilidad de ejercicios anteriores, y pues nos da lo que viene siendo total. Y me faltó mencionar igual el superávit valorizado. Siguiente lámina, Irving. Buenas noches, pues a mí me toca hablarles del estado de cambios de la situación financiera. Antes de empezar, bueno, para comentarles, esto en el Diario Oficial de la Federación se aplicó el Boletín B12, en el cual se aplicó en 1990, pues existía un boletín B11, en el que el estado de cambios de situación financiera se llamaba estado de cambios de situación financiera con base a flujo de efectivos. Sin embargo, pues esta tuvo una gran deficiencia, pues no incorporaba la parte de la inflación. Al modificarse esto, el boletín B12, pues nos dice que ahora llamado estado de cambio de situación financiera, tiene varios objetivos. Primero, pues para saber que es la preparación y presentación del estado de cambios de situación financiera, es que existe igual la fecha de balance general. El objetivo es proporcionar información relevante y concentrada en un periodo para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos suficientes. Entre esos El también... estado de cambios en la situación financiera dejó de funcionar hace 9 años. Hoy se llama estado de flujos de efectivo.
Ok, maestro. Por ahí iba también. Bueno, en esta parte, pues nos dice que el objetivo tiene evaluar la capacidad de la empresa para generar flujos positivos y efectivos en el futuro para su operación. También así como para evaluar la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones, para pagar dividendos, necesidades de financiamiento externos a largo y a corto plazo. Así como para evaluar a las empresas si son capaces de realizar inversiones que les permita su permanencia. A ver. Otro concepto también que tenemos de que es el estado financiero básico, que indica cómo se modificaron los recursos y obligaciones de una empresa en un periodo determinado. Dicho de otra manera, cómo se obtuvieron los recursos, que son las entradas, y de dónde salieron, dónde se aplicaron, que son las salidas, ¿no? ¿En qué más aporta el estado de situación financiera? Es una herramienta para determinar si la empresa está bien administrada. En ese sentido, es una obligación de la administración de presentar la información razonable. Es realmente una herramienta de evaluación de la gestión de la administración en un periodo dado, y esa información nos proporciona que el balance general ni el estado, no nos lo proporciona ni el balance general ni el estado de resultados. Algunos elementos que conforman estos cambios, pues son los pesos constantes, que representan pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance general o del último ejercicio reportado, tratándose de estados financieros comparativos. También genera uso de recursos, generación de entrada de efectivo, uso de salida de efectivo. Una de las áreas de la operación se ubica en todas las entradas y salidas de efectivo que se relacionan directamente en el giro normal de operaciones, también de la entidad económica. Entre los movimientos de efectivo más importantes de esta área están en diversas actividades, como las ventas de contado, compras de ventas de crédito, compra de contado, pagos a proveedores, pagos de sueldos y gastos relativos, pagos de impuestos, entre otros, ¿no? Tiene un área de financiamiento. En esta sección se debe encontrar conceptos que generan entradas de efectivo o que se aplicó en una salida de efectivo, en liquidaciones de créditos provenientes de las fuentes de financiamiento, entre otras, ¿no? También se encuentra áreas de inversión, en el que esa sección también están la compraventa de activos a largo plazo que hayan ocasionado una entrada o un desembolso de efectivo fuerte. Entre ellos tenemos compra y venta de inmuebles, adquisición y construcción y venta de otros activos productivos, etcétera, ¿no? En esos elementos igual, bueno, como parte de esos elementos también tenemos estos que son evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos, evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta de los recursos generados utilizados para la operación, evaluar las capacidades de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos y en su caso para anticipar la necesidad de obtener financiamiento, así como entre otros, ¿no? También tenemos el estado de efectivos, que de ahí viene esto. El estado de flujo de efectivos se encuentra en el NIF B2, que es el estado financiero a través del cual se muestran los ingresos, costos, gastos, así como el resultado de las transacciones que una empresa realizó durante un periodo determinado. También es llamado estado de ganancias y pérdidas, estado de ingresos y egresos, estado de resultados operativos, estado de rendimiento. Razones para emitir el estado de flujo de efectivos en NIF 2 es establecer como obligatoria la emisión del estado de flujo de efectivos, converger con las normas internacionales de la información financiera, especialmente en la NIC 7, ¿no? El objetivo es la presentación, estructura y procedimiento para la elaboración del estado, las revelaciones que complementan dicho estado. ¿Qué alcance tiene? Aplica a entidades que emiten estados de flujos de efectivos conforme a la NIF A3, que son las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. ¿Qué otros aspectos tiene el flujo de efectivo? Que es un estado financiero básico, en un entorno económico inflacionario o no inflacionario. Muestra cómo se genera, cómo se utiliza el efectivo en un periodo. Se clasifica en actividades de operación, de inversión y financiamiento también. Entre los aspectos generales que tiene este estado básico es el efectivo, que es la moneda en el que se hacen depósitos bancarios disponibles para la operación, que son más equivalentes de efectivo.
Los equivalentes de efectivos son los valores de gran liquidez, convertibles en efectivos con facilidad y con poco riesgo de cambio en su valor, que se pueden demostrar en los estados de flujo efectivo. Que es importante también resaltar que los estados de resultados muestran operaciones devengadas de un periodo, así como que presentan operaciones realizadas en un periodo. Entre otros aspectos generales, también tenemos que en un entorno económico debe prepararse sobre unas siguientes bases. En el entorno no inflacionario, como había comentado anteriormente, esos estados están expresados en valores nominales, y en el entorno inflacionario están expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del periodo actual. Ok. También podemos comentar que en este estado de flujo de efectivo deben excluirse todas las operaciones que no afectaron los flujos de efectivo. En esos ejemplos tenemos adquisición de créditos de activo fijo, a fluctuaciones cambiarias de vengadas no realizadas, a fluctuaciones son movimientos de altos y bajos, ¿no? Ajustes por valor razonable, conversión de deuda a capital. Disculpen, ¿a qué horas van a hablar del dictamen de los estados financieros? Mande, no, ahorita no llegamos, maestro. Pues se les va a terminar el tiempo. Vamos. Y lo más importante, ¿no lo van a decir? No, ya estoy terminando, maestro, esta parte, ya está. Aquí tenemos la estructura básica del flujo de efectivo. En donde están las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, en la que están estructuradas los tres apartados de flujo de efectivo, ¿no? Del estado de flujo de efectivo. La opinión sobre los estados financieros es establecer guías y proporcionar alineamientos sobre la forma y contenido del dictamen del auditor, esto emitido como resultados de una auditoría práctica. El contador público autorizado o certificado puede emitir las siguientes opiniones de acuerdo al resultado obtenido de los estados financieros de una entidad. Yo voy a hablar sobre los tipos de opinión sobre los estados financieros. Como aquí se menciona, aparecen las opiniones favorable, limpia, positiva, la desfavorable, con salvedad y de negación o abstención. En respecto a la positiva, significa que reúne los requisitos exigidos por dicha normatividad. En la que es opinión con salvedades, se refiere que cuando existe uno o varios hechos en relación con las cuentas anuales que puedan ser significativos en el mismo conjunto. En el de la opinión desfavorable, indica que las cuentas anuales no muestran la imagen fiel de el patrimonio o la entidad que se está indagando. En la opinión denegada o en la abstención es cuando no se ha podido tener evidencias para una opinión clara. Siguiente lámina, por favor. Opinión favorable. Antes de que continúes, quiero que quede claro. Hay dos tipos de opinión. No 4, 2. La opinión limpia, conocida como no modificada, y la opinión con salvedad o opinión modificada. Hoy en día se conoce como opinión no modificada y opinión modificada. Entonces, son dos. Ahora bien, la opinión modificada se divide en 4 situaciones. No voy a avanzar más porque no sé si lo vayan a decir. Pero lo que sí quería dejar claro para que no vaya a haber confusión es que el boletín 700 habla de la opinión no modificada y el boletín 705 habla de la opinión modificada. Es decir, solo tengo dos tipos de opinión.
modificada y no modificada. La modificada tiene 4 posibles formas de emitir la opinión. Dicho esto, puedes continuar. Este, la, la opinión favorable implica que el auditor ha quedado satisfecho con los estados financieros, con los estados financieros auditados. Esto significa que reúnen los requisitos exigidos por la normatividad. Los estados financieros se han preparado conforme a los principios, criterios y normas contables. Los estados financieros dan una visión que concuerda con la información de la que dispone el auditor sobre el negocio de la entidad e informan sobre los aspectos significativos de la información financiera. Bueno, en esa opinión respecto al auditor significa que el auditor está de acuerdo sobre la presentación y el contenido de los mismos estados financieros. Expresa que el auditor pues queda satisfecho en los aspectos importantes respecto a esta auditoría y en el objeto de la auditoría reúnen requisitos que son, por ejemplo, que se haya preparado de acuerdo con principios y criterios contables, que estos criterios que se están realizando sean aceptados, que guardan uniformidad con los aplicados en los ejercicios anteriores. Otro punto importante es que se haya preparado con las normas y disposiciones reglamentarias. Otro, que por ejemplo tenga una visión que concuerda con la información que se dispone el auditor sobre el negocio o la entidad. Siguiente. Irving. Acá, opinión con salvedad. Se emite cuando el auditor detecta que existe uno o varios hechos en relación con las cuentas anuales que pudieran ser significativos en el conjunto. Como por ejemplo cuando el auditor haya tenido limitaciones al alcance de su trabajo. La limitación al alcance procede ante la negativa de la empresa a entregar determinada documentación o información, o que se haya producido una destrucción accidental de determinados registros necesarios para llevar a cabo la auditoría. También emitirá opinión con salvedades cuando existan determinadas incertidumbres, es decir, asuntos o situaciones de cuyo desenlace se desconoce. Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor, pues como se dijo anteriormente, concluye que existe una o varias circunstancias en relación con las cuentas tomadas en el conjunto y más que nada que estas pudieran ser significativas. Es este informe que emite el auditor cuando cree que los estados financieros este, deberían de informar objetivamente, pero de alguna manera el área de auditoría pues fue limitada a proceder en esos aspectos que tiene la institución por uno o varios motivos, como menciona acá, lo que es la destrucción accidental de, mm, destrucción accidental de determinados registros necesarios para la auditoría. Se emite una opinión con salvedades cuando existe incertidumbre acerca del futuro en relación con asuntos de impuestos laborales o circunstancias que sean de resolver a la fecha del dictamen. De igual forma, el auditor debe de emitir una opinión limpia o no calificada,
pero que el efecto de cualquier desacuerdo o alguna incertidumbre que haya tenido no sea tan importante que requiera una opinión negativa o se abstenga de dicha opinión. Siguiente, por favor. De igual forma, acá tenemos un ejemplo de de un problema, bueno, de una auditoría, más que nada, en donde se emite una opinión con salvedades. Acá dice, hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria de la entidad gubernamental correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, que comprenden los estados analíticos de ingresos, de flujo de efectivo, de egresos del ejercicio de presupuesto, de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto, analítico del ejercicio del presupuesto en egresos en clasificación funcional programática, así como las notas explicativas en los estados de información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas. Aquí menciona, en nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección del fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados e información financiera presupuestaria adjuntos que se describen en el párrafo anterior están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Presupuestos y Responsabilidad, Hacienda y su reglamento. Ahora acá menciona el fundamento de la opinión con salvedades, el por qué pues la emitieron, donde menciona que han llevado a cabo las auditorías de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen con más detalle en la sección Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros de informe de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros de México. Y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión con salvedad. Este es el ejemplo de la opinión con salvedades. Siguiente, por favor. Opinión desfavorable, negativa o adversa. La opinión desfavorable indica que las cuentas anuales no muestran la imagen fiel del patrimonio ni de la situación financiera. Se encontraron con errores, incumplimientos de principios y normas contables, defectos en la presentación de la información que han de afectar las cuentas anuales de forma muy significativa, y las cuentas anuales no expresan la imagen fiel del patrimonio. El auditor se ve en la necesidad de denegar la opinión por falta de evidencia en la información obtenida. Significa que los estados no presentan de manera parcial la situación financiera pues de la empresa que se está auditando. La opinión favorable, desfavorable puede ser por causa de limitaciones impuestas por el mismo cliente, por la misma empresa, al auditor. Igual puede ser por la falta de cumplimiento de principios de contabilidad o la divulgación de información que podría afectar, afectar la fiabilidad de los estados en su conjunto. En la mayoría de las ocasiones, pues se origina por limitaciones al alcance en el análisis de la auditoría, o igual por incertidumbres que tenga la empresa que realmente sean muy significativas. Siguiente, por favor.
Aquí se muestra de igual manera otro ejemplo en donde menciona, bueno, en la parte del fundamento de la opinión desfavorable, menciona casi lo mismo al anterior, solamente que acá cambia la parte final en donde menciona, este, hemos cumplido con las demás responsabilidades de la ética de conformidad con esos requerimientos y con el código de ética profesional. Consideramos que que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente para proporcionar nuestra opinión desfavorable o adversa. Este, Ahora, abajo igual menciona en el párrafo de énfasis base a preparación, aquí menciona el por qué no, o sea, por qué emiten ese tipo de opinión en el cual menciona, este, para ser integrados en el reporte de la cuenta de pública federal, las cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda. Aquí menciona pues los formatos que fueron presentados y contra los que deberían estar establecidos y menciona que consecuentemente estos pueden ser no apropiados para la finalidad que menciona y por lo consiguiente nuestra opinión no se modifica por esta cuestión, por esta misma razón de que eh, no puede ser apropiado para otra finalidad, es porque menciona la opinión desfavorable. Siguiente, por favor. Opinión denegada o abstención. El auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los efectos financieros de las incorrecciones no detectadas y si las hubiera podrían ser materiales o generalizados. Bueno, en esta parte, cuando el auditor no ha obtenido evidencia necesaria, pues para formar dicha opinión, debe de manifestar en el informe que no le es posible expresar una opinión sobre las mismas. Las necesidades de abstenerse, de emitir la opinión, puede originarse por las limitaciones al alcance de la auditoría de la empresa o por, como se mencionó anteriormente, por incertidumbres que sean realmente significativas, que impidan al auditor formar una opinión, que sean incertidumbres que son realmente importantes para que el auditor pueda emitir una opinión correctamente. Este, de, a pesar de haber obtenido pues la misma evidencia, puede que igual esta no sea suficiente ni adecuada, por lo que existen igual las los mismos problemas para que el auditor pueda emitir su opinión. Este sería el de la opinión denegada. Siguiente. Irving, acá se menciona otro ejemplo en el que, pues, en la parte del párrafo de énfasis menciona el por qué emiten esta opinión, en el cual menciona que, perdón,
Los estados de información financiera presupuestaria adjuntos fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el reporte de la cuenta de pública federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la Secretaría de Hacienda. Consecuentemente, estos pueden ser no apropiados para otra finalidad. Es por eso que se abstienen y se denegan de opinar. Perdón, su opinión no se modifica por dicha cuestión, porque no pueden ser apropiados para otra finalidad. Siguiente, Irving. Ok, bueno, igual tenemos que mencionar lo que viene siendo lo que nos comentaba el maestro sobre los dictámenes. Bien, el artículo 42 es importante conocerlo, ya que pues en este es como tal, ahora sí que nos da los ciertos lineamientos en los cuales pues tenemos que dictaminar los estados financieros. Le voy a leer lo que viene siendo el artículo como tal, y ahorita lo podemos comentar. Ok, el artículo 52 nos menciona que se presumirá ciertos, salvo prueba en lo contrario, los hechos afirmados en los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o de las operaciones de enajenación de acciones que realice. En la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, formulado por contadores públicos o relaciones con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto a sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos. Bien, el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación establece que para una opinión del contador público debemos igual estar registrado, o sea, tener ciertos requisitos que ahorita les voy a presentar. Ok, bien, para el contador público pueda solicitar al SAT el registro para dictaminar como tal, debe de acreditarlo, además de lo señalado en el artículo 52, lo siguiente. Ok, bien, el contador como tal debe estar inscrito mediante el RFC, ya que pues, como sabemos, es pues ya ahora sí como profesionales, debemos de contar con el RFC. Estar en el RFC como localizando en su domicilio fiscal sin aviso de suspensión de actividades. Contar bien con, ahora sí, con la firma fiel, vigente, es muy importante. Contar con cédula profesional del contador público o equivalente emitido por la SEP. Ser miembro activo de un colegio profesional o asociación de contadores públicos reconocidos con una antigüedad de al menos, esto sí es muy importante, de al menos 3 años. O sea que durante esos 3 años esta sociedad se dedique a realizar este tipo de actividad. Contar con la certificación vigente por un colegio de profesionales. Y pues el ejemplo que pues podemos poner es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Manifestar bajo protesta de decir la verdad que no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal, viene siendo como prácticamente lo que entiendo un juramento. Pero bien, el contador público o sea, que dictamine está obligado a su inscripción, como lo acabamos de mencionar, ante las autoridades fiscales. Para estos efectos, en los términos del reglamento del código, está registrado. Y, a ver, el contador público
también, bueno, cabe mencionarlo que el contador público, en caso de algún incumplimiento, pues las disposiciones referidas en este artículo, que viene siendo el 52, prevé que pues en caso de un error, pues o sea, la persona que audite podría pues ser amonestado y pues ser citado con previa audiencia. Exhortará al contador público registrado o podemos llegar hasta la parte de la suspensión hasta por 2 años los efectos registrados conforme al reglamento del código. Es todo, maestro. No sé si tengan algún comentario, una duda. Bueno, pues se dedicaron a hablar del dictamen fiscal, de estados financieros, de un dictamen presupuestal, pero de las normas internacionales de auditoría en lo que respecta al dictamen de estados financieros, ni a 700, ni a 705, que es lo que marcamos, pues muy poco hablaron. La verdad, este sí estuvo más falto que los otros. Pero sí, es que ahí nada más, no mencionaba nada de las niñas, solamente mencionaba como tal el dictamen y todo. Y sí, pues sí, tal vez Sí, bueno. claro, el trabajo era hablar del dictamen de estados financieros. Nunca se dijo hablar del dictamen fiscal. Maestro, al inicio de la exposición hablábamos un poco de dictamen financieros. Lo que pasa es que nos basamos mucho al contenido que usted nos solicitaba en la academia. Y a eso nos basamos para no salirnos tanto de contexto a lo que nos había pedido, para no caer en eso. Pues es Por que se eso. salieron totalmente del contexto de lo que les estoy diciendo. En el academia está muy claro. Dictamen de estados financieros y sus modelos de opinión. El boletín tiene todo y si tienen dudas, pues hay un chat para pedir ayuda. Oye, no sé de qué hablar y pues se les puede apoyar. Entonces, pero es importante pues hablar sobre esto, ¿no? Los tipos de opinión, les dije que es la opinión no modificada, que está normada en la NIA 700, y la opinión modificada, que está normada en la NIA 705. Digamos, lo que tenemos que ver que son los dos tipos de opinión que se pueden emitir, la modificada y la no modificada. Entonces, si nos vamos a lo relevante, que es cuando se da una opinión no modificada, nos dice que el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada, adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. O el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría. Cuando se den estas situaciones, el auditor tendrá que emitir una opinión modificada. Por eso, durante el equipo número 1 y el equipo número 2 estuvieron hablando un poquito de los conceptos de auditoría. Y aquí nos dice
el término incorrección. ¿Ok? Entonces, el término incorrección, ¿qué significa? ¿Se acuerdan la definición de incorrección? ¿Quién me la puede decir? Incorrección es cuando sabemos que está mal y lo dejamos así. No es una incorrección eso. Porque no sé qué es estar mal ni qué es estar bien. O sea, el término incorrección, según la norma de auditoría, es cuando la cifra que está en los estados financieros es diferente a la cifra que debería de estar de acuerdo con las normas de información financiera. Entonces, si nosotros tenemos un estado financiero que elaborado bajo las normas de información financiera mexicanas, el valor del activo fijo se debe reexpresar. ¿Okay? El dato que está ahí es correcto, está bien reexpresado. Pero si los estados financieros se van a presentar bajo la norma de los Estados Unidos que dice que no se deben reexpresar, entonces ese estado financiero tiene una incorrección respecto a las normas de información financiera americanas, más no así respecto a las normas de información financiera mexicanas. No significa que esté bien o significa que esté mal. Una incorrección significa que la cifra que está en los estados financieros es diferente a la que debería de estar según las normas de información financiera aplicables. Entonces, si mi información financiera dice que el balance general dice que hay 1 millón de pesos en inventarios y aplicando las normas de información financiera en forma correcta, método de evaluación promedios, debería de ser 1.010.000 pesos. Allá tenemos una incorrección de 10 pesos. ¿Okay? Entonces, explicando esto de la incorrección, esos 10 pesos son una incorrección. Pero recuerden que hablamos que cuando la incorrección sea material, y entonces yo les pregunto, ¿qué significa material? A ver, ¿quién me dice qué significa material? Que podría ser una cantidad que sí afecte. Que podría ser una cantidad que sí afecte. ¿Afecte qué? Afecte a los estados financieros. O sea, 1 peso afecta a los estados financieros. No, pero una cantidad considerable. Por eso. Entonces, un monto material es aquel monto cercano a la importancia relativa. Y nos preguntamos qué es la importancia relativa de auditoría. Y vemos la definición de materialidad e importancia relativa de auditoría que nos dice que cuando una cifra se volverá material cuando se afecte el juicio de los usuarios de la información financiera. Es decir, en este ejemplo, 10 pesos no afecta a mi juicio. El inventario, pues que me digan que vale 1 millón a que vale 1.010.000, no me importa.
mi juicio, mis decisiones que yo tome sobre ese estado financiero no son importantes, no se van a ver afectadas por esta variación en el valor. Pero si decimos que mi estado financiero viene 1,000,000 de pesos en inventarios y debería de ser 300,000 pesos el valor del inventario, pues ahí sí ya tenemos un problema. Representa más del 50% del valor que está sobrevaluado. Y entonces diríamos, las decisiones que yo pueda tomar se van a ver afectadas por ese valor. Entonces, regresando a esto, me dice, cuando el auditor concluya que los estados financieros no están libres de incorrección material, o sea, que tienen una incorrección material, deberá de dar una opinión modificada. También me dice, el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Si por algún motivo está limitado mi revisión, no puede ser porque la compañía no me quiso dar acceso a la información, puede ser porque no está depurada la información y no la puedo revisar, puede ser porque me contrataron demasiado tarde y no pude hacer el inventario físico, pueden ser muchas cosas que me limiten mi auditoría o mi obtención de la evidencia suficiente y adecuada para sustentar de una opinión, pues tampoco voy a poder opinar limpio y tendré que dar una opinión modificada si la parte que no revisé la considero importante. Oye, no pude revisar a un cliente de 50 pesos. Bueno, si no es importante en los estados financieros, adelante. Oye, no pude revisar el saldo de clientes de la empresa que representa el 20% del activo y lo que no pude revisar es una sucursal que es el 10% del activo. No, pues es importante, estás limitado. ¿Qué debo de hacer en estos casos? Entonces me dice la norma de información financiera. Que tengo que dar una opinión modificada. Bueno, y entonces para entenderlo, en el libro está esta tablita que te dice el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos sobre los estados financieros. Habla de los posibles porque cuando tú no puedes revisar, hay posibles efectos sobre los estados financieros, porque no lo he revisado, puede ser que sí, puede ser que no. Mientras que cuando yo ya revisé, yo ya sé si está bien o está mal. Entonces me dice, naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada. Esto me lo voy a copiar aquí para que quede claro. Naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada. Las naturalezas pueden ser que existe incorrección
o no pueda obtener evidencia. ¿Ok? Sigo en esta tablita. Y esta tablita me dice, mira, si la naturaleza de la cuestión que origina la opinión es los estados financieros tienen incorrecciones materiales, o sea, tienen un error material importante, una diferencia, entonces tú me vas a dar una opinión con salvedad o me vas a dar una opinión desfavorable. O me vas a dar una opinión desfavorable. Ahora bien, si lo que tú tienes es una imposibilidad de obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, o sea, hay una limitación, tú me vas a dar una opinión con salvedad por limitación. ¿Ok? Y si es muy importante lo que se está limitando, me vas a dar una denegación o abstención de opinión. Entonces, si el efecto es material, es importante, pero no generalizado, entonces darás una opinión con salvedad. Si el efecto es material y además es generalizado, entonces darás una opinión con denegación. Negativa. ¿Dudas, comentarios? Entonces quiere decir que lo material, como decía, tiene que ver con respecto a mis inventarios, como menciona, ¿no? No con respecto a los inventarios. Con respecto al valor del inventario. O sea, no. Sí, porque yo tenía yo la duda de material, como usted menciona, 10 pesos no es material, pero ¿cuánto considerar material para que realmente afecte, afecte a la empresa? Conforme a qué me voy yo a guiar para decir que es material, conforme al valor actual de los inventarios de la empresa, que por decirlo así, hablando de una cantidad de 500,000, y materialmente, como usted mencionó, que es el más del 50% material, que viene siendo la incorrección, no sé, poniendo 300,000, entonces ya sería material, es conforme a los inventarios. No sé si me revolví o no me di a entender. O sea, no tiene nada que ver los inventarios. O sea, tiene que ver los montos. Tiene que ver la situación. ¿Ok? Supongamos que tú tienes una empresa que tiene bancos. 1,000 clientes. 5,000. Activo fijo neto. 45,000.
Proveedores. Capital. Ahí está tu balance general. Ok. Veamos estos dos estados financieros. ¿Cuánto es el error que podrías aceptar que no afecte tu juicio? No sé, 10,000. O sea, tú me estás diciendo que esta empresa, si tuviera un error de que clientes en lugar de 5,000 tuviera 0, ¿dirías que está bien esta empresa? No, porque los clientes, No te oigo, habla fuerte. no, porque los clientes son efectivos. Entonces, ¿cuánto es el monto de error que podrías aceptar aquí? Ok, no sé, 1,000. No sé. ¿Tú cuánto aceptarías? Yo te estoy preguntando a ti. Podría ser el 1% del total del activo. O el 0.5. O podría ser el 3% de la utilidad. O podría ser el 0.5 de los ingresos. O podría ser el promedio de estos números. Podría ser 1000 cosas. O podría ser que tú digas, pues para mí son 200 pesos y ya. Pero ese número, este valor que estamos teniendo aquí, es el valor que se considera material. ¿Ok? Entonces, si ese número que está allá es material y hay una diferencia por ese número, yo tengo que dar una opinión modificada. Entonces será material y generalizado cuando sea muy importante. Y daré una opinión desfavorable o adversa. Ahora bien,
ya se aprendieron este cuadrito, está en el libro. Vemos este cuadro, vemos que ahí son 4 opiniones, una para desviación, una para limitación, y cuando ya son importantes las desviaciones, una que es desfavorable, y cuando son importantes las limitaciones, una que es abstención de opinión. Ahora bien, vamos a llevarlo al caso de lo que estamos planteando. Si en este ejemplo yo no pude revisar bancos, dije que mi importancia relativa es de 5, de 500, y no pude revisar bancos, pues yo daría una opinión con salvedad, por limitación a mi alcance. Porque bueno, es 2 veces mi importancia relativa, bancos es solamente la lana, no hay. Pero si yo no pude revisar el costo de ventas, pues me impacta en inventarios, me impacta en impuestos, me impacta en muchas cosas. Y si yo no pude revisar esto por algún motivo, pues entonces es tan importante que mejor me abstengo de opinar. ¿Ok? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Y continúo con preguntarles, bueno, pues este concepto de la salvedad, de la limitación, de la opinión, pues está concentrando todo lo que hicimos en la planeación, cuando identificamos riesgos, identificamos problemas, y luego cuando hicimos la segunda fase, que fue la revisión de auditoría, en donde dijimos, aquí me olía mal porque vi un posible riesgo, lo voy a revisar. Y lo voy a revisar haciendo una sumaria y una integración y una confirmación y un arqueo y un inventario físico. Y para que mis papeles estén bonitos, les voy a poner sus marcas y sus índices. Y como ya hice una auditoría, ya tengo evidencia suficiente y adecuada para sustentar mi opinión. Bueno, pues ahora sí, ya tengo para sustentar mi opinión. Como ya puedo sustentar mi opinión, entonces lo que voy a hacer es opinar. ¿Y cómo voy a opinar? Pues como ya vimos, si tú hiciste tu auditoría, sustentaste tu auditoría, comprobaste los números que tiene la compañía, lo que sigue es dar una opinión limpia, sin salvedades o no modificada, como le quieran llamar. Pero si concluiste que no pudiste revisar una parte, pues voy a dar una opinión con salvedad. No, pero esa parte que no pude revisar además es muy importante, entonces voy a dar una abstención de opinión. No, pero pues en realidad sí lo revisé, y tan lo revisé, ¿dónde está mi archivo? No, ya se cerró.
tan lo revisé que determiné que estaba mal. Y como determiné que estaba mal, pues tengo que dar una opinión como lo pide esta tablita. ¿Ok? Ojo, esto es pregunta clásica de examen. Si yo tengo una incorrección, ¿qué tipo de opinión voy a dar? ¿Puedo dar una denegación? No, porque las incorrecciones dan opinión desfavorable. Si yo tengo una limitación, ¿puedo dar una opinión desfavorable? No, porque las abstenciones porque las limitaciones dan como resultado una denegación o abstención de opinión. No se pueden cruzar. Ya para terminar, la verdad es que debieron haber puesto esta tabla para que yo la explicara durante el proceso de su exposición. Ya para terminar esto. Las opiniones que se emitan, si yo encuentro que algo está mal, tengo que dar una incorrección. No es permitido decir, mejor digo que no lo revisé. No, si tú ya detectaste que está mal, tienes que decir lo que está mal. Tienes que dar tu opinión diciendo, esto está mal. Si no lo detectaste, pues sí, no tienes que decirlo. Pero está prohibido usar una opinión con limitación o abstención en vez de una opinión desfavorable o una opinión con salvedad por desviación. Está prohibido. Porque imagínense que ustedes digan, hay 1 millón de pesos de fraude, que están mal los inventarios. Los inventarios deben valer 100 y la compañía tiene 1.100.000. Y ustedes van a decir, no lo revisé, así que no opino de los inventarios. Están engañando a la persona que va a leer los estados financieros. Porque la persona, si tú le dices, no lo revisé y no opino, a lo mejor la persona va a pensar, bueno, ese 1.100.000, ¿será que son 1.050.000? ¿O será que son 1.200.000? No lo sé, ¿no? A que yo le diga a la persona, ese 1.100.000 vale solo 100.000. ¿Con cuál voy a tomar mejores decisiones? Pues con el que me está diciendo el valor que debe de tener. Por eso la norma prohíbe utilizar una limitación para ocultar cosas que sabes que están mal. ¿Dudas? Muy bien. La próxima clase nos toca el tema de la auditoría como herramienta, ¿no? Va a ser un debate. Todos van a decir cómo lo piensan utilizar. Uno por uno va a hablar, uno por uno va a dar su opinión, va a ser de participación. Tienen que ganarse sus puntos de esa participación. Y es un debate. ¿Ok? Entonces, sobre eso vamos a chambearle. Muy buenas noches. Síganla pasando muy bien. Diviértanse mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Igualmente. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buen provecho a todos. Gracias. Bye. Chao.